Buenos días, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos la semana pasada refiriéndonos a Moisés dentro de las famosas plagas de las que tanto se ha escrito y se ha interpretado, ampliándolo de todas las maneras. Los hechos que ocurrieron entonces. Pues vamos a continuar. Sabemos que las famosas plagas de Egipto, promovidas por Moisés, están relacionadas con fenómenos ordinarios y naturales que tenían lugar en el Egipto en ciertas épocas, como venir el Nilo rojo, tanto como si fuera sangre u otro producto. El caso es que el agua no se podía beber durante esa época. También se produjeron invasión de ranas, mosquitos dañinos, tábanos, epidemias con muerte de ganados, langostas y grandes granizadas. Y alguien se puede preguntar, si son fenómenos ordinarios y naturales de ese país, ¿dónde está el milagro? Pues mirad, las dos cosas son ciertas. Los fenómenos naturales de aquel país y los milagros obrados por Moisés. Y lo vamos a explicar. Dice el libro de los Salmos que nos aclara este dilema al hablar de los prodigios portentosos obrados por Moisés en Egipto. Mandó a las tinieblas y se hizo oscuro. Convirtió en sangre sus aguas. Mató peces, mandó y vinieron los tábanos. Y así todo el Salmo 105. Mandó, vino y se produjo inmediatamente el granizo o la langosta o cualquier otra plaga. ¿Habéis caído en la cuenta? Fenómenos naturales, sí. ¿Pero cuándo ocurrían? ¿Cuando lo decía Faraón o cuando lo decía Moisés? Porque ahí está el milagro. Cuando lo decía Moisés, inmediatamente el fenómeno ocurría cuando Moisés mandaba que ocurriese, y con una intensidad insólita. ¿Veis? Él mandaba y el fenómeno ocurría. Ese es el milagro. Fijaros, voy a poner un ejemplo. Suponer que una persona santa sabe que los terroristas de un país tienen un tremendo polvorín escondido en un perdido monte. El santo ora a Dios y le pide que caiga un rayo y se destruya ese polvorín, con lo que se salvarían muchas vidas, porque los terroristas lo tienen para matar. Así son de guapos. Y Dios le concede el milagro. El rayo es un fenómeno natural, porque no lo duda nadie. Estamos viendo, cuando viene una tormenta, están los rayos ahí. Nadie lo duda, ¿verdad? Pero que caiga cuando y donde el santo pidió, ese es el milagro, hombre.
¿Os dais cuenta o no? En el caso de Moisés todavía hay algo más milagroso. Más que ocurran los fenómenos cuando Moisés decía, en la quinta plaga Moisés había advertido al faraón que si se negaba a que saliera el pueblo de Egipto, la mano de Yahvé caería sobre los ganados. Ah, esto ya es otra cosa. Caballos, asnos, camellos, bueyes y ovejas, todos bajo una peste mortífera. Éxodo 9:3. Y pereció todo el ganado de los egipcios. Que si era un milagro, vaya que si lo era. El faraón quedó perplejo. ¿Cómo quedarían tantos egipcios al ver lo que había visto? Si era algo inusitado. El faraón se informó y ni un animal de los ganados de los hijos de Israel había muerto. ¿Eso no es milagroso? Que una mortífera peste mate a todo animal de los egipcios y no mate a ningún animal de los israelitas. ¿Veis? Ahí está el milagro. El faraón, al ver todo esto, cedía, pero cedía de momento, al ver el desastre, pero luego se arrepentía y se negaba. Y venía una nueva plaga. Y así hasta 10. Hasta que llegó la 10ª, que ahora la epidemia afectará a los hijos de los egipcios, incluido el primogénito del rey, del faraón. Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que hemos comentado sobre la voluntad activa de Dios, única que reconocían los israelitas, y lo que es voluntad permisiva de Dios. Dice el texto: Yahvé endureció el corazón del faraón y no quería dejar salir de su tierra a los hijos de Israel. Éxodo 11:10. Expresado según nuestra mentalidad actual, no diríamos Dios endureció el corazón, sino Dios permitió que el corazón del faraón se endureciera y no dejaba salir a los israelitas. Voluntad activa por voluntad permisiva. La última plaga fue definitiva, la muerte de los primogénitos. No habían creído pese a los castigos sufridos. Tal vez influyeron las magias y trucos de los magos que tenían en Egipto, o la soberbia del faraón, pero sin duda lo que influyó fue la ayuda de Satanás. Pero el libro de la sabiduría dice: con la muerte de los primogénitos confesaron que el pueblo era hijo de Dios. Entonces ellos, que tenían montones de dioses, se dan cuenta que hay un solo Dios, y ese Dios es el del pueblo de Israel. Lo dice Sabiduría 18:13. Una nota sobre las plagas. Si tomamos el texto, se nota que las 4 primeras plagas son más leves. ¿Ves? Dios va avisando con suavidad. Primero,
el agua que se convierte en sangre. Después, la plaga de las ranas. Tercero, la plaga de los mosquitos. Cuarto, la plaga de los tábanos. ¿Veis? Va creciendo en intensidad. Se niegan los egipcios y vienen otras 4 más duras. Daños personales y daños a bienes y ganados. Castigos sobre los ganados. Tumores sobre personas y animales. Fuerte granizada. Plaga de la langosta, que lo arrasaba todo. Esa era la 8ª. Siguen tercos los egipcios, sobre todo el faraón, en no dejar salir al pueblo de Dios, y viene el desconcierto. La 9ª, las tinieblas, el miedo. ¿De qué va a pasar? Se oscurece todo. De pronto, estando el sol brillante, ¿a qué da miedo? Pues a ellos también, pero el corazón del faraón seguía duro. Y llega ya la 10ª, con la muerte de los primogénitos. Fijaros bien, las peticiones continuas de Moisés eran como invitaciones de Dios al faraón. ¿Qué hubiera pasado si a las primeras hubiera cedido? Pues se hubieran evitado todas las molestias y de la muerte de un montón de animales y de primogénitos, sobre todo los primogénitos. Es algo que invita a meditar. El faraón se doblegó después de la 10ª. Cuando ocurren los hechos de la 10ª, de la 10ª plaga, era el mes nuestro de abril, llamado por ellos más tarde Nisán. Moisés dio orden a sus compatriotas, después de separarse del faraón, después de la 10ª, de que en la noche del 14 al 15 de abril se inmolase en cada familia un cordero macho perfecto, de 1 año de edad. Dice el texto: tomarán de su sangre y untarán los postes y el dintel de la casa donde se come. También ordenó se comiese con pan ácimo, hierbas amargas y apresuradamente. Todo un significado. ¿Por qué apresuradamente? Dice el texto del Éxodo 12:11. Ceñidos los lomos, calzados los pies y el báculo en la mano, y comiendo deprisa, pues es el paso de Yahvé. Así lo hicieron los israelitas. La sangre era la señal de que la muerte pasase de largo y no entrase en aquella casa. Sería día memorable para el pueblo de Israel. Y Dios ordenó en Éxodo 12:14. Lo celebraréis solemnemente en honor de Yahvé, de generación en generación. ¿Veis? Es un aviso y un comienzo de nuestras Pascuas, que hablaremos la semana que viene. Aquí lo dejamos hasta la próxima semana, que si Dios quiere, que seguiremos hablando de Moisés. Que Dios os bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.